El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón y te damos infinitas gracias por el honor, por el privilegio de poder estar aquí, de poder comprender tu palabra y disfrutar de la hermosura de tu santidad. Agradecidos contigo, Señor, por esa obra maravillosa que tu Hijo Jesucristo vino a hacer en favor de nosotros, al derramar hasta la última gota de su sangre. El velo que nos separaba de ti fue rasgado y hoy día no hay absolutamente nada que nos impida poder entrar a ese lugar santísimo donde mora tu presencia. Sabemos, mi Señor, que sin santidad nadie podrá verte, y lo que más anhelamos es poder verte, es poder escuchar tu voz, es poder recibir tu instrucción. Por eso te pedimos si algo hay en nuestras vidas, si con algo te hemos fallado a través de nuestros pensamientos o actitudes, te pedimos que tú nos perdones. Está escrito en tu palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia tuya. Y que hoy tu misericordia, Señor, nos alcance y nos permita, amado Dios, poder disfrutar de este exquisito manjar que cada mañana tú nos traes. En tus manos, amado Dios, colocamos esta nueva semana para cada uno de nosotros con muchos desafíos, pero sabemos que si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Tu palabra dice que contigo nosotros somos más que vencedores y nos has llamado en esta nueva semana a vencer. Gracias porque ya tú nos diste la victoria en la cruz del Calvario. Ahí exhibiste a Satanás y triunfaste sobre él en la cruz a favor de nosotros. Y hoy proclamamos que será una semana victoriosa, que será una semana donde veremos la gloria tuya en favor de nuestras vidas. Una semana de respuestas, una semana de cielos nuevos, de nueva tierra, una semana donde la lluvia temprana y tardía tuya vendrá sobre nuestras vidas. Una semana para disfrutar de la revelación de tu palabra. Una semana para disfrutar de tu presencia, de tu compañía, de tu protección, de tu cuidado, amado Dios. Muchísimas gracias. Bendecimos esta nueva semana y por supuesto a cada persona que se une en oración con nosotros en este día. Nos colocamos en la brecha para interceder por todo este conflicto que está ocurriendo en el mundo entero. Amado Dios, que esto que está pasando sirva para que nuestra atención sea puesta en la necesidad que hay en el mundo de ti, y clamamos, amado Dios, para que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, se establezca en todos estos países y toda esta guerra y todos estos conflictos puedan cesar en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Yo te alabo con todo mi corazón y te doy gracias. Estamos listos y dispuestos a recibir tu santa y bendita palabra en este día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Y damos gracias, por supuesto, al Señor por la vida de cada uno de ustedes que ya está conectado con nosotros. Pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén siempre sobre sus vidas en todo lo que ustedes emprendan. Entender que no estamos solos, entender que la presencia del Señor está con nosotros siempre y que Él pelea nuestras batallas. La Biblia dice, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros podemos vivir de dos formas. Podemos vivir por fe o podemos vivir por lógica. La lógica es lo que está delante de tus ojos, pero la fe es aquello que está delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros miramos las cosas con nuestros ojos, es posible que vayamos a sentir que nos hundimos como le pasó a Pedro, o es posible que nos vayamos a sentir como aquellos 10 espías que fueron a reconocer la tierra, y dice la palabra que cuando vieron, no con los ojos de la fe, sino con los ojos de la lógica, el tamaño de esos gigantes, ellos empezaron a decir, nosotros a nuestro parecer éramos como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ojo, a nuestro parecer. No era real, pero era la percepción que ellos tenían delante de aquellos gigantes. Y si vas a enfrentar esta nueva semana, si vas a enfrentar este nuevo día, creyendo que eres una langosta, es imposible que puedas conquistar grandes cosas para Dios. Por eso el llamado del Señor en esta nueva semana es que no te guíes por lo que ves, no te guíes por lo que oyes. Tal vez el médico te dice, mira, los exámenes están diciendo que nada ha mejorado, que cada día vas peor, pero tú no vives por lo que ves, tú vives por lo que crees. Y la palabra del Señor dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y curó nuestros dolores. Hoy estamos enfrentando en el mundo una situación que no es nada fácil y algunos pueden verse tentados a llenarse de temor, a llenarse de angustia, de preocupación. ¿Y qué va a pasar con nosotros y con nuestros hijos y con nuestras familias? Mira, la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos protege. Eso es vivir por fe. El vivir por fe nos lleva a creer que Dios está alrededor de nosotros y Él nos va a guardar y nos va a proteger, a impedir que nada nos pase. Guiarse por lógica es algo que nos puede confundir y llenar de temor. Ahora sí, sean todos ustedes bienvenidos, mis amados. Es un privilegio inmenso poder saludarles en esta nueva semana gloriosa y poderosa. Jesús y mi Señor, aquí estamos listos y dispuestos para recibir tu palabra. Como aquel centurión decimos hoy, Señor, no somos dignos de que entres en nuestra casa, pero di tu palabra, di tu palabra. Ayúdanos, amado Dios, a atesorar tu palabra, a recibirla en nuestro corazón, entendiendo que es una palabra que viene de ti, y todo aquello que viene de ti es para edificación de nuestras vidas. Declaramos en el nombre de Jesús que el enemigo no podrá robar la palabra, y que esta palabra que tú hoy traes dará fruto en nuestras vidas al 100%. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Seguimos estudiando el libro de Malaquías. Ya estamos casi llegando al final del estudio de este libro. Y aparece un título en este libro. Algunos ya han tenido la oportunidad de leerlo, pero dice aquí en la Biblia, tiene un título. Dice, el pago de los diezmos. Ahí aparece. Y en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 8 al 10, dice la bendita palabra del Señor. Aquí dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Verso 10. Dice, traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto,
Dios nos reta. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¡Wow! ¿A cuánto nos gustaría tener sobre nuestras vidas ese tipo de unción? Hasta que sobre y abunde. Bueno, de eso es lo que el Señor está hablando. Malaquías instó al pueblo a que entregara sus diezmos y que dejara de quedarse con lo que le pertenece a Dios. Pero ¿cómo se le roba a Dios? Si al fin y al cabo lo que tienes en tu bolsillo le pertenece a Él. Ageo, capítulo 2, en el verso 8, enseña lo siguiente. Ageo 2, 8. Dice la palabra: mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, si Dios es el dueño de la plata, ¿nosotros qué venimos siendo? Nosotros sencillamente venimos siendo administradores de los recursos que llegan a nuestras manos. Él es el dueño de todo. Hagamos un poco de historia para poder comprender este principio espiritual poderoso. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, ellos tenían las manos vacías. ¿Por qué? Porque eran esclavos en aquella tierra. ¿Y los esclavos no recibían salario? ¿No? Por eso, de una manera sobrenatural, Dios hace que los egipcios, sus propios enemigos, les dieran al pueblo de Israel la provisión que necesitarían para esa travesía que iban a emprender a través del desierto. Éxodo capítulo 12, verso 34 al 36, dice Éxodo 12, 34 al 36. Iban a salir de Egipto, de la esclavitud. Mira qué pasó. ¿Qué tenían? Nada. Estaban presos allá. Trabajaban gratis. Éxodo 12, 34 al 36 dice: y llevó el pueblo su masa, antes de que se le leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Verso 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas, pidieron plata, pidieron oro y pidieron vestidos. Verso 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Y dice: y así despojaron a los egipcios. ¿Qué tenían? No tenían nada. Y Dios hace que incluso los egipcios le den todo lo que ellos necesitan para su viaje a través del desierto. Ahora uno se preguntará, ¿para qué llevaban oro? ¿Para qué llevaban plata? Si en el desierto no había supermercados, no había nada que comprar. La respuesta es: para que con lo que habían recibido de la mano de Dios, porque ellos tenían la mano vacía, pudieran servirle a Él. Ese era el propósito de su liberación: servir a Dios. Éxodo. Miremos ahora el capítulo 7, verso 16. Éxodo 7, 16 dice la palabra: los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto.
para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Moisés para que le dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo de la esclavitud en la que se encontraba con un propósito. ¿Para qué? Para que siguieran en esclavitud. No, déjalo ir para que me sirva en el desierto. Servir en el desierto. Ahora, cuando hablamos de servir a Dios, no necesariamente nos estamos refiriendo a un trabajo que realizamos para Él. Servir a Dios, oiga bien, también es a través de los recursos financieros que Él mismo nos confía. Acuérdese, llevaban oro y plata. ¿Para qué? Para servir a Dios. Israel fue liberado de su esclavitud en Egipto. Igual que nosotros somos liberados del pecado para que le sirvamos a Dios, incluso con los recursos que de su mano recibimos. Si Dios no interviene, Israel hubiese salido de Egipto con las manos vacías. Si Dios no interviene, se hubieran muerto de hambre en el desierto. Porque recordarán ustedes, no tenían que comer y Dios envía codornices y Dios envía maná, ¿recuerdan? Y cuando tenían sed, Dios sacó agua de la roca, es decir, Dios era la provisión de ellos. Dios les daba todo y a nosotros, a usted y a mí, Dios nos da todo. El problema es que creemos que lo que llega a nuestras manos es mío y lo mío es mío y nadie me lo quita. De igual manera, si no fuera por la misericordia de Dios, nuestras manos no recibirían el sustento de cada día. A veces lo decimos de labio: no, es Dios mi proveedor. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero si realmente Dios es nuestro proveedor, eso quiere decir que los recursos que llegan a nuestras manos son de Él. Y cuando Él nos pide algo, ¿por qué nos duele entregárselo y retenerlo si decimos que es de Él? Es Dios el que nos da todo lo que llega a nuestras manos. Yo les he contado mi testimonio. Yo pensaba que los recursos llegaban a mis manos era porque yo trabajaba en una buena empresa. Y un día ya no estaba en esa empresa. Y recuerdo que después de tenerlo todo, perdí mi apartamento, perdí mi carro, perdí todas las cosas que tenía. Y recuerdo que como estaba ya acostumbrado a andar en mi carrito, ahora me tocaba volver a andar en buseta. Y decía yo, no, ahora me va a ir mejor porque yo soy un buen locutor y ahora me va a ir mejor. Y empiezo a tocar puertas para que se abran las puertas y ninguna se abría. ¡Ay, Dios! Y entonces ya después de salir del supermercado con un carro lleno de comida, ahora eran 3 bolsitas. Ahora los zapatos se me rompían con un hueco por debajo y yo no tenía 1,000 pesos para remendar los zapatos. Y empiezo a tocar puertas, estudios de grabación. Y nadie me daba trabajo. Recuerdo que me tiré al piso y lloraba: Señor, ten misericordia de mí. Y un día que tenía la garganta afectada, que no me salía la voz, ese día me llamaron para un casting. Creo que en aquella oportunidad fue de Comcel, cuando era Comcel, y me gané ese casting. ¡Wow! Y yo decía, ¿pero por qué en el momento que menos me servía la garganta es que me van a llamar a hacer ese casting? Y aprendí que no era por mi voz. Era gracias a Dios, era gracias a su misericordia. Desde ese día se me quitó un peso de encima porque yo trabajaba mucho, hacía muchos negocios de toda clase, hasta peluquería llegué a tener. Imagínense, yo peluqueando. Nada funcionaba hasta que entendí que todo lo que llegaba a mis manos era gracias a Él. Era gracias a Él.
El Señor lo deja claro en su palabra. Si usted lee el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 17, miremos por favor, Deuteronomio 8, 17 al 18. Dice la palabra, el Señor les está diciendo, ustedes van a recordar todos estos años que han venido en el desierto, yo les di, les sustenté con maná y todo, y les dice, en algunos apartes dice, mire, y ustedes van a poseer casas y van a tener cosas, y les dice aquí, y después digas en tu corazón, mira este peligro que cometemos, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, no es tu poder, no es la fuerza de tu mano. Tienes que entender que es Dios. Verso 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, escucha, Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios te va a bendecir porque Él juró que te bendeciría a la descendencia de Abraham. No porque tú seas el mejor, no porque tú seas un bueno para hacer negocios. Nunca se te olvide que es Él el que te da el poder para hacer las riquezas. Pero la gente que dice, no, esto es mío, esto lo he sudado yo, a mí esto nadie me lo va a quitar, esto es mío. ¿Qué hizo Israel con el oro y la plata que Dios le dio al salir de Egipto? ¿Qué hicieron ellos con eso? Que debió ser para servir a Dios en el desierto. La plata y el oro para servir a Dios en el desierto, para adorar a Dios. Pero ellos, ¿qué hicieron con el oro? Éxodo, capítulo 32. Vamos a mirar el verso 14, por favor. Está escrito en la palabra. Esto no es invento mío. Está escrito. Y la gente que no sabe de estas cosas espirituales empieza a juzgar. Ah, pero es que se roban el dinero y no, esto está escrito. Que usted no lo quiera obedecer es otra cosa. Pero está escrito en la Biblia. Éxodo 32, del 1 al 4. Aquí dice, ¿qué hicieron con el oro y la plata? Mire. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Traédmelos. Verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Verso 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¡Wow! Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Israel convirtió el oro, el dinero, con el que debían servir a Dios, lo convirtieron en su Dios, un becerro de oro. Cuando conviertes el dinero en tu Dios, el dinero no te sirve a ti, ni tampoco le sirve el dinero a Dios para la extensión de la obra de Dios. No le sirve, sino que tú le sirves al dinero o te conviertes en esclavo del dinero. Hay gente que no tiene pensamiento para más, sino para el dinero. Dinero, dinero, dinero. Y cuando no tienen, también piensan en dinero, en la deuda, pagar. Dinero, 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 todo el tiempo. Cuando a mí me ocurrió esto y entendí que Dios era el proveedor, se los digo con toda la sinceridad, nunca más en mi vida yo volví a preocuparme por el tema financiero, nunca más.
Claro que se debe hacer, pero recuerdo que desde entonces nunca más, Señor, ¿será que tú me das? No, porque yo entendí que Dios iba a traer la provisión a mi casa. Y desde entonces ha llegado la provisión, porque entiendo que es Él, mi proveedor. Israel debía usar el oro y la plata para servir a Dios. Pero lo que hicieron fue un dios en forma de becerro al que terminaron adorando. Por eso el mismo Jesús dijo lo siguiente. En Lucas capítulo 16, verso 13. Lucas 16, 13. Dijo Jesús, esto lo dijo Jesús. Lucas 16, 13. Dice, ningún siervo, ojo, Dios nos llama a servirle, pero aquí dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No las puedes servir. Que las riquezas te sirvan a ti, mas tú no te conviertas en siervo de las riquezas. Hay gente que llega hasta el suicidio porque no tienen dinero, que son felices cuando la bolsa está llena, como si su Dios fuera el dinero. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, quien ama al dinero, el dinero es malo, no es malo el amor al dinero. Quien ama al dinero, menosprecia a Dios. No puedes servir a dos señores a la vez. O amas a uno y aborreces a otro. Estas palabras las pronunció Jesús como parte de su sermón del monte, en el que había dicho que era una tontería acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mateo capítulo 6, miremos verso 19 al 20. Mateo 6, del 19 al 20, dice la Biblia, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, verso 20, sino, dijo Jesús, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hagan tesoros en el cielo. En cambio, nos instó a acumular tesoros en el cielo, Jesús, donde durarán para siempre. Mateo 6:20, miremos. Mateo 6:20 dice, si no haceos tesoros en el cielo, dijo Jesús, donde ni la polilla ni el orín corrompe, el orín es óxido, corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esto dijo Jesús. Cuando Jesús ordena, hagan tesoros en el cielo, lo que está diciendo es, acumulen o siembren riquezas o inviertan en el reino de Dios. ¿Eso cómo puedo hacerlo? Cuando le devuelvo a Dios lo que le pertenece. Cuando con los recursos que recibo de su mano, que reconozco que es Él el que me los da, bendigo su obra evangelizadora en esta tierra. Eso es sembrar en el reino de los cielos, eso es hacer tesoros en el cielo. Muchos se la pasan orando a Dios. Dios, envíame un empleo, Padre, dame la prosperidad, ayúdame a pagar las deudas, Señor, te lo suplico ya, quita estas deudas que no puedo más, mándame algo. Anhelan las riquezas del cielo, siendo que en el cielo no han acumulado nada. El Señor dijo, hagan tesoros en el cielo. Una vez, mi hija cuando estaba pequeña, Raquel Sofía, ella veía que yo iba al cajero y sacaba dinero cuando necesitaba plata. Y algún día ella necesitaba algo y yo no tenía y me dijo, ve y saca del cajero. Porque pensaba que el cajero le daba plata a uno porque sí. No. Para tener plata en ese cajero, tú tenías que haber consignado en el cajero. Hay gente, Dios, mándame una bendición, lluvia de bendición. Y tienen el saldo el rojo porque nunca han sembrado nada en el reino de los cielos, nada.
Nunca han bendecido la obra de Dios. Yo no sé por qué las finanzas se han frenado. ¿Por qué no tienes nada? Haceos tesoros en el cielo, dijo Jesús, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué es esto? Sembrar en el reino de Dios es la mejor inversión que cualquier persona puede hacer. Porque allí sus ganancias jamás se perderán. Ahorita con el tema de la guerra, todo el mundo tiembla en las bolsas de valores y suben los precios y bajan. Y los que tienen su inversión hecha temen poder perderlo todo. Pero en el cielo, cuando siembras allí, la polilla no te come lo que siembras. Los ladrones no te roban lo que siembras. Lo que siembras en el reino jamás se perderá. Nadie se las va a robar. Y por supuesto, también será la persona que lo haga en gran manera recompensado. Marcos, dice la Biblia, Marcos, en el capítulo 10, verso 28 al 30, Marcos 10, 28 al 30. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Verso 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. Verso 30. Que no reciba, óigase bien, esto es lo que el enemigo no quiere que usted reciba, por eso le pone no des nada. Que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¡Wow! Esa es la recompensa que el enemigo no quiere que recibamos. Esto el enemigo lo sabe. Por eso levanta argumentos en contra de esta disciplina espiritual, porque esto es una disciplina espiritual, para que las personas al retener, lo mío es mío y nadie me lo quita, esto me lo gané yo con el sudor de mi frente, al retener lo que le pertenece a Dios, nunca sean 100 veces más bendecidos como el Señor lo promete. Encontramos que el obstáculo que nos impide invertir sabiamente en la obra de Dios es el corazón. Jesús también lo dijo, Mateo 6, 21. Él dijo, Mateo 6, 21, donde esté vuestro tesoro, el tesoro es aquello que consideras valioso, allí estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Tu corazón, que es la mente, emociones, voluntad y conciencia, tu corazón, tu fuerza, tu enfoque, tu adoración, estará en aquello que consideras lo más valioso para ti. Si es el dinero lo más valioso, el dinero se convertirá, como hizo Israel, en tu Dios. Entonces, lo idolatrarás tanto al dinero, que lo colocarás en un pedestal y ni a Dios le querrás devolver la parte que le corresponde. Es que Dios le dice a Adán y Eva, mira, yo les voy a dar todo hizo el universo, hizo el jardín del Edén, y les dijo, mire, todo esto es para ustedes. Ese arbolito que está allá, que es mi diezmo, no lo coman, porque el día que de él se lo coman, que de él coman, ciertamente morirán. O sea, tenían el 90% para disfrutar, y el diablo hizo que ellos se comieran el 10% también, y por eso fueron expulsados. Se lo comieron todo.
Es un principio básico, mis amados. Es como el campesino. El campesino si cosecha una mazorca, por ejemplo, y se come la mazorca, ¿qué va a pasar? Si el campesino se come toda la mazorca, yo le aseguro que no tendrá semilla para sembrar. Él necesita, el campesino, si es sabio e inteligente, necesita de esa mazorca sacar una parte para volver a sembrar, para que le vuelva a producir fruto. Pero muchas veces todos los recursos que llegan a nuestras manos no los comemos. Sabemos que hay una obra de Dios, que Dios nos está bendiciendo a través de la palabra, pero eso no nos importa. Nos vamos a comer todo y pretendemos que el Señor siga proveyendo lo que necesitamos. No funciona así. Jesús dijo, mira, no podemos servir a dos señores, a dos amos. ¿Qué es un amo? Un amo es todo aquello que nos esclaviza, mis amados. Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos 6, 16. Dice la Biblia, aquí está escrito, Romanos 6, 16. Dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Mira, el egoísmo, la tacañería y la falta de generosidad son los amos de algunas personas. Hay un principio bien hermoso y es que cuando tú eres generoso, yo no sé qué pasa, pero ayuda a alguien y te darás cuenta que eso que tú le das a alguien se te devuelve en bendición a tu vida. Es un principio espiritual, es una ley. Y el tema de los diezmos es una ley. Cuando lo haces, el Señor responde. Y la advertencia de Jesús de que no podemos servir a dos señores especifica que el dinero es un amo. El dinero es un amo que se opone a Dios. Y por supuesto, cuando lo conviertes en un ídolo, se opone al desarrollo de la obra de Dios. El llamado de Jesús a seguirlo es un llamado a abandonar todos los otros amos. Recuerdo que llamó a Mateo, uno de sus discípulos, desde el puesto de recaudación de impuestos. Mateo 9:9. Él era recaudador de impuestos, ganaba buena platica. 9:9. Dice aquí, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y le siguió. Lo mismo hizo Pedro. Pedro dejó sus redes y siguió al maestro. Mateo lo dejó todo sin importar el costo. Aquel hombre rico, ¿se acuerdan ustedes? El Señor le dice, le pregunta al Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? Y Dios le dice, bueno, cumple estos mandamientos. No, ya yo lo he cumplido. Entonces le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y prefirió perder la salvación y la vida eterna porque había convertido al dinero en su Dios. Si Dios es el dueño de tu dinero y Él lo necesita, ¿por qué te duele tanto regresárselo? ¿Por qué? Es como si yo le diera a usted, le diera 100,000 pesos. Mira, te doy 100,000 pesos. Y le digo, de esos 100,000 pesos, dame 10,000 pesos que necesito. Y usted dice, no te doy nada. ¿Cómo es el corazón de una persona así? No podemos servir a dos señores. Porque como dijo Jesús, acabamos odiando a uno y amando al otro. El enemigo, de manera astuta, no permitió que Israel pudiera servir a Dios con el oro y la plata, con la que salieron de Egipto, que el mismo Dios se las había dado. Antes les condujo a convertir el oro y la plata en su Dios. La forma de saber que el dinero se ha convertido en nuestro Dios es que nos cuesta regresarle a Dios lo que le pertenece. Algunos le dan a Dios, pero lo hacen como una obra de caridad, como un favor.
nunca entendiendo que eso le pertenece a Dios. Es para el servicio de la obra de Dios. Es para el servicio del ministerio, para el evangelismo, para la obra social. Ay, pero es que allá no hacen obras sociales. ¿Con qué se va a hacer obras sociales? Si la gente no quiere dar, ¿con qué hace obras sociales? Como fue estipulado en la palabra. Esto se llama robo. Y bueno, el robo no es permitido a nadie. Pero hay de aquel que le roba a Dios. Hay de aquel. Hay gente padeciendo en el tema de las finanzas por robar a Dios. Mira lo que dice Deuteronomio. Porque algunos estarán diciendo, Dios no necesita dinero, y es verdad, pero su obra sí necesita dinero. Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 27. Dice la Biblia, Deuteronomio 14, 22 al 27. Aquí dice, indefectiblemente. Indefectiblemente. Y buscando el significado de esa palabra indefectible, ¿sabe qué significa indefectiblemente? Significa que no se puede evitar, que no se puede dejar de hacer, porque las personas lo hacen una vez, otro día que están de ánimo, pero no lo hacen indefectiblemente, es en todo tiempo. Es por todo lo que recibes. Indefectiblemente. Dice aquí, diezmarás de todo el producto del grano, no de alguna cosa, de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Aquí dice la Biblia, el diezmo, el 10% de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, que es lo primero que recibes, y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Verso 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, ay, yo quiero bendecir esa obra de verdades eternas, pero es que yo vivo tan lejos, dice aquí. Si el camino te parece tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, ojo, dice, te bendijere, ni siquiera es algo que tú haces por tu propio esfuerzo, cuando Él te bendijere, entiende, yo te voy a dar unos recursos, pero espero que los uses bien. Verso 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, dice la Biblia, dinero, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, ¿sí? Verso 26. Es Jehová el que escoge dónde vas a invertir ese dinero. Verso 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Verso 27. Y no desampararás al levita. El levita es el que lleva la palabra de Dios. El levita es el que siembra el mensaje del evangelio. No lo vas a desamparar. El levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. No desampares al que te lleva la palabra. Los levitas o los que servían en el templo de Dios vivían prácticamente de los diezmos y de las ofrendas que la gente llevaba al templo. Muchos se escandalizan. Pero no, aquí la Biblia dice, los levitas, a todas las demás tribus de Israel se les repartió su terreno, y los levitas que servían en el templo, a ellos se les dio que tomaran de los diezmos y las ofrendas para sobrevivir ellos y sus familias. Por eso el Señor dijo, no desamparen a los levitas. Si ustedes no dan, entonces van a afectar la vida de los que sirven en la obra de Dios. Números capítulo 18, verso 8 al 11. Números 18, del 8 al 11. Dice la palabra. Dice, dijo más Jehová a Aarón, lo dijo Dios, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción,
y a tus hijos por estatuto perpetuo. Verso 9. Esto será tuyo de las ofrendas de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus. Y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, dijo el Señor. Por supuesto habrá gente que no sabe administrar los recursos que Dios envía y los toman para darse una vida de lujo. Ya ese es problema del que está haciendo eso. Pero está escrito que a través de las ofrendas y los diezmos, las personas que sirven a Dios comen. Porque si la persona está sirviendo a Dios de tiempo completo, imagínense que nosotros viviéramos de lo que la gente da y no hiciera, ya yo me hubiera muerto de hambre, les aseguro, ya me hubiera muerto de hambre. Porque la gente, muchas personas, les cuesta. Por supuesto que Dios no necesita dinero, pero la obra de Él sí necesita. ¿O cómo cree que se compran los ventiladores? ¿O cómo cree que se compran las sillas? ¿O cómo cree que se pagan los servicios de luz? ¿O cómo cree que nosotros pagamos internet? Yo les conté hace poco, se cayó la transmisión. Yo no sé por qué se cae la transmisión esa. Hombre, se nos dañó una batería de un computador Mac, 600,000 pesos cuesta. Nos tocó adquirir una planta eléctrica. ¿Cuánto cuesta una planta eléctrica por si se va la luz tener energía? No, el programa ese tiene que salir todos los días. Yo no sé por qué son las 5:45 y no viene. Y muchas personas quieren consejería, que todo el tiempo uno esté hablando con ellos, dándoles consejos y amén, gloria a Dios. Eso es una bendición y lo hace uno con mucho cariño. Pero llega el momento en que uno ni tiempo para la familia tiene. Pero a la gente no le importa eso, no, él tiene porque es su obligación llevar el mensaje del Señor. Eso de pedir plata, ya van a robarle a uno, ya le van a robar, a lavar el cerebro. No, se está robando es usted mismo. Y quien está perdiendo la bendición es usted mismo por no bendecir la obra. Según Dios, el que servía en el templo debía vivir de lo que la gente ofrendaba, y si la gente no ofrendaba nada, se morían de hambre. El obrero debía ser digno de su salario, como dijo el apóstol Pablo. ¿Será que el pastor Humberto, por la obra que hace todos los días, no se merece tomarse una gaseosa de parte de ustedes? ¿Será? ¿Es demasiado? No, es que me están robando. ¿Qué le hemos robado a usted? Que levante la mano. Generalmente la persona que roba, que le roba a Dios, sale con ese argumento. Es que allá se roban la plata, pero es para no dar nada. Y uno le pregunta, ¿y qué te robaron? No, a mí no, pero dicen que ellos roban. ¿Qué te robaron? Judas se molestó porque el perfume que dio la mujer esta que lo rompió a los pies de Jesús. Él dijo, eso se ha debido dar a los pobres. Y es el argumento de los que no quieren bendecir a la obra de Dios. Es, eso se le debe dar a los pobres. Para no dar, para robarle a Dios. Eso se le debe dar a los pobres. Pero no era, dice la Biblia, porque Judas amaba a los pobres, sino porque robaba y sustraía de la bolsa de las ofrendas. Pero eso era en el Antiguo Testamento, sacan argumentos unos y otros, pero estamos en el Nuevo Testamento, ya no nos toca por obligación. Oye, si antes lo hacía por obligación, ¿cómo no hacerlo por gracia si Dios nos sigue bendiciendo todavía? Jesús, el que manejaba la bolsa de las ofrendas de Jesús, se llamaba Judas. O sea, Jesús, para hacer el ministerio, también necesitaba de la gente que llevaba ofrendas, de la gente que llevaba recursos. No, es que estoy orando a Dios porque cuando Él me ponga en mi corazón el sentir de dar, ese día doy. Y resulta que se pasa la vida y nunca, curiosamente, nunca sienten en su corazón bendecir la obra de Dios. Nunca les nace. Es que no me ha nacido, pastor, todavía. Un día de esto que me nazca, yo le ayudo algo en la obrita. Por favor. Si la gente no daba nada, los que servían en la obra se podrían ver en aprietos para subsistir y para sacar adelante la misión que Dios les había encomendado.
Dios no le gira cheque a los que hacen la obra. No. El sistema del diezmo comenzó durante los tiempos de Moisés. Los levitas recibían una parte del diezmo debido a que no podían tener posesiones de tierra. Pero durante los días de Malaquías, como sigue ocurriendo en la actualidad, la gente no quería diezmar. Los diezmos no eran utilizados para mantener a los obreros de Dios. Así que los levitas pasaban penurias, pasaban hambre, y les tocaba trabajar en otra cosa distinta para ganarse el sustento, y descuidaban su oficio en el templo. Según el mismo Dios, esto acarreaba maldición sobre sus finanzas. Por eso dice Malaquías capítulo 3, versos del 8 al 10. Malaquías 3, del 6 al 9. Dice aquí: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Y dice: yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8. Y es cuando les dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Una cosa es usted le deba un cobro a diario y está preocupado y asustado y no duerme porque no ha pagado. Imagínese cómo está su saldo con Dios. Si de lo que Dios le da no le devuelve nada. Me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y dice la Biblia claro: en vuestros diezmos, 10%, y ofrendas. Y hay una consecuencia. ¿Cuál? Verso 9, está escrito: malditos sois con maldición, lo dijo Dios. ¿Por qué? Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice la Biblia. Hay gente que dirá: eso a mí no me cae. ¿Pero qué es maldición? Para refrescar la memoria. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Maldición es que las puertas del empleo que tanto anheles no se abran. Eso es maldición. Maldición es que pierdas todas las inversiones que haces. Eso es maldición. Maldición es que sea a ti el que te roben siempre. Maldición. Cuando tú eres fiel en los diezmos y ofrendas, hay una cobertura especial sobre tus finanzas y te rinde más, porque no tienes que estar sacando dinero. Es que me robaron, el carro se me estrelló. No. Maldición es que tu dinero no te rinda. Eso es maldición, que trabajes de sol a sol y no veas. Maldición es que tengas demasiados imprevistos. No, yo no le doy nada a Dios, pero te la pasas en el médico y pagando una y otra cosa. Te sacan el dinero por otro lado y no te has dado cuenta. El enemigo te la cobra. Maldición es que los intereses devoren todo lo que llegue a tus manos. Se llama maldición. Hay gente que llora porque no han recibido el salario y no ven la hora de... Es que no quieren ni recibirlo porque ya se lo deben a todo mundo y a cada uno: toma, te debo a ti, te debo, y se quedan sin nada. Maldición es que las deudas te estén asfixiando y no te dejen ni dormir. Maldición es que el dinero no te alcance para nada. Maldición es que tengas que vivir prestándole plata al uno y al otro. Maldición es que aparezcas en el listado de morosos de tu apartamento porque no tienes cómo pagar y que te estén expulsando de un apartamento y de otro. Eso se llama maldición. Maldición es que no puedas disfrutar de la obra de tus manos. Vives para pagar deudas. Maldición es que te embarguen o te despojen de todo lo que con tanto esfuerzo tú has trabajado. No di el diezmo, pero te quitaron el apartamento. ¿Cuánto perdiste ahí? Lo que dejaste de dar. Maldición es que no puedas tener una casa propia.
Maldición es que tengas que vivir desplazado de un país a otro, de un barrio a otro. Muchos han sido alcanzados con esta maldición por haberle robado a Dios y siguen sin entender la razón. Y ahora, oh Señor, bendíceme, envíame. Y dice, no, aquí está la palabra, ha sido desatada. Ahora, algo que debemos tener siempre presente es que Dios no necesita nuestro dinero. Dios necesita argumentos a favor de nosotros para bendecirnos. Ahí está Dios en el reino de los cielos y tú le pides una bendición económica. Padre, envíame una bendición económica. El primero que sale en escena es Satanás y dice Satanás, Dios, tú no lo puedes bendecir a él o a ella porque está escrito, robará el hombre a Dios. Si ella no diezma ni ofrenda, no la puedes bendecir. En cambio, cuando tú llevas principios espirituales como esto, el enemigo quiere venir, tú no puedes bendecir lo que ella te está pidiendo. Y dice Dios, qué pena contigo, pero ella ha sido obediente, apártate de aquí, Satanás. Y la bendición nadie la puede frenar. Dios no necesita nuestro dinero, necesita argumentos a favor de nuestra vida para derramar su bendición. Él no necesita dinero, pero la obra de Él sí se hace con dinero. Malaquías 3, 10. Malaquías 3, verso 10 al 12. Y dice, malditos sois con maldición. Pero dice el verso 10, el lugar a donde debemos llevar los diezmos, dice, porque algunos dicen, no, es que yo se lo doy a los pobres. No, usted le da a los pobres de su dinero, no del dinero de Dios. Dios decide dónde llevarlo y Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Mira Dios, dice, haya alimento en mi casa. Y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme a ver si yo no los bendigo. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El alfolí era un granero. Su fin era, por supuesto, social, para compartir también con el necesitado. Pero si no había quien llevara nada, ¿qué le iban a dar a los necesitados? Nada. Y para mantener el alimento, por eso dice el Señor, traed los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en la casa de Dios. Si no se llevan los diezmos y las ofrendas al alfolí, no hay alimento en la casa de Dios. Difícilmente habrá en la casa de Dios o en la obra de Dios algo que comer, palabra que comer. Muchos son los ministerios que pasan necesidades y hasta hambre, porque a la gente le cuesta diezmar. ¡Wow! La gente a veces lo hace es como que, venga, yo le voy a hacer un favorcito a usted. Me dio lástima que usted, por lástima. Hay algunos que tienen que predicarle después de cada enseñanza, tienen que sacar un texto de la Biblia que hable de esto para que le remuerda la conciencia y ellos puedan soltar algo. De lo contrario no dan nada. Por eso he dicho, no voy a pedir nada. Para que la gente que siembre sean personas que lo hagan a conciencia y lo hagan de todo corazón. No para nosotros, sino para Dios. A esas personas Dios bendice de una manera poderosa y sobrenatural. Les cuesta diezmar. No quieren regresarle a Dios lo que le pertenece. Y la Biblia dice que el que no provee para su casa, que también la casa es el lugar donde recibe la palabra de Dios, es el peor de todos los pecadores. Dice la Biblia, mire, 1 de Timoteo 5:8. 1 de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa. Para muchos, verdades eternas es su casa, ¿verdad? Aquí nos alimentamos todos los días de la palabra, su casa,
Dice, si alguno no provee para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, peor. Pregunto, ¿cómo Dios va a bendecir a una persona tacaña que está haciendo pasar necesidad a los siervos que predican la palabra de Dios? ¿Cómo? Eso es imposible. ¿Cómo Dios va a bendecir a esa persona? Que por retener los recursos están impidiendo la expansión de la obra de Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien? Pero si Dios ve que esa persona va a tomar esos recursos y va a bendecir la obra, estoy seguro que el Señor va a derramar sus bendiciones. Nunca debemos olvidar que todo lo que tenemos proviene de Dios. Así que cuando no queremos regresarle a Él parte de lo que nos ha dado, dice el Señor, le robamos. ¿Quiere quedarse egoístamente con el 100% de lo que se le ha dado? ¿O está dispuesto a entregar la 10ª parte para el progreso del reino de Dios? Esto trae su recompensa. Malaquías capítulo 3, verso 10. El Señor lo dijo. Aquí está. Malaquías 3, 10 al 12 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Yo le creo a Dios, le creo a su palabra. Cuando diezmamos, Dios, número 1, abre las ventanas de los cielos. Dice Él, y yo le creo. Cuando tú diezmas, abre Dios las ventanas de los cielos y derrama sobre cualquier persona, no sobre el que diezma, bendición hasta que sobre y abunde. Número 2, está en el verso 11, dice el Señor: reprenderé al devorador. ¿Quién es ese devorador? El devorador son los intereses. Ay, esos intereses se devoran todo. Dios dice: yo me encargo del devorador para que no te robe los intereses. Y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿La tierra de quién? Del que diezma. Dice Jehová de los ejércitos, verso 3, está en el verso 12, número 3, verso 12. Todas las naciones nos dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Al quién? Al que diezma, dice el Señor en su palabra. Lo que sea que quieras que Dios bendiga, debes ponerlo a Él primero. Entonces, si quieres que Dios bendiga tus finanzas, debes ponerlo primero en tu dinero. Este es el principio del diezmo. Le devuelves el 10% que te dé para su obra. En la Biblia hay varias promesas con respecto al diezmo. Proverbios capítulo 3, versos del 9 al 10, dice Proverbios 3 del 9 al 10. Aquí dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10. Y serán, promete el Señor, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, promete el Señor. Dios dice que si lo honras con la primera parte de tus ingresos que Él te da, Él te bendecirá financieramente. Deuteronomio capítulo 14, verso 23 dice, Deuteronomio 14, 23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dios, como le dije hace un instante, no necesita nuestro dinero.
Pero Él quiere lo que representa tu corazón. Él quiere que confíes en Él. Alguien dijo, es preferible vivir con el 90% y en bendición que con el 100% y bajo maldición, porque igual no te va a rendir. Aclaro que el diezmo no es para negociar con Dios, porque ahora no se trata de, bueno, le voy, Señor, yo te di tanto, yo espero que me... No. Yo me creía muy diezmador. Ay, sacaba pecho. Señor, yo apenas recibo mi salario, yo de una vez lo primero que hago, y Dios me dijo, tú no me das nada. Y le digo yo, Señor, ¿cómo me vas a decir que no te doy? Si es lo primero que hago. Y me dice el Señor, no me das nada porque el diezmo es mío. Cuando tú diezmas, sencillamente, me regresas lo que es mío. No me das nada. Cuando diezmas, no le das nada a Dios, así que deja de estar pensando. Y es ahí donde se cae en el error, que muchos empiezan a manipular a las personas diciéndoles, si tú le das a Dios, entonces Dios te va a dar. Y entonces yo di tanto y tú no. Diezma porque eso es de Dios y Dios verá a ver qué hace con eso. Tú cumple tu responsabilidad y Dios hará lo que tiene que hacer contigo. Simplemente cuando diezmas le devuelves a Él lo que le pertenece. Repito lo de Adán. Todos estos árboles te puedes comer, menos ese. Y Adán dijo, me los voy a comer todo. ¿Y qué pasó? Ahora estaba, mira, trabajando con el sudor de su frente. Si no se hubiera comido el diezmo, Adán no hubiera tenido que estar trabajando como le tocó. Dios quiere bendecirte y quiere saber si realmente tú confías en Él o realmente pusiste tu confianza fue en el Dios dinero. Y si administra correctamente, Él te confiará más y más. ¿Será que si Dios ve que tú vas a bendecir la obra de Dios, te va a retener los recursos? No. Termino con esto. Quien el diezmo retorna sin restricción, reconoce en Dios la fuente de su provisión. Y creo que el Señor ha sido claro en su palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestra vida hoy. Gracias por tu amor tan grande que nos permite entender tantas cosas espirituales que tal vez antes no entendíamos y muy seguramente nos llenamos de tantos argumentos de personas que dijeron y que hablaron, pero al ir a la palabra tuya entendemos que esto lo demandas tú de nosotros y que está escrito en la palabra. En tiempos de Malaquías ellos lo dejaron de hacer y aquellos que servían en la obra empezaron a padecer. Empezó a escasear el alimento en el templo porque la gente no quiso dar más. Ahora hay alguien que está interesado en que la obra de Dios no prospere y él por todos los medios que Satanás va a buscar de que los recursos nunca sean invertidos en lo que se debe invertir. Hace que muchos los inviertan en licor, que los diezmos los inviertan en drogas, en otras cosas, pero no en la obra de Dios. Tú dices, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Danos, Señor, ese discernimiento espiritual para entender que cuando yo diezmo, yo no le estoy haciendo un favor a una persona. Yo estoy trayendo bendición para mi casa y para mi familia, y creo en tu palabra. Tú dices en tu palabra, probadme ahora en esto, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El deseo de tu corazón es que nosotros podamos ser bendecidos en sobreabundancia. Pero a veces el espíritu de falta de generosidad nos ha llevado a retener y a que nos dé dolor poder bendecir la obra donde recibimos el alimento. Gracias por el amor tan grande que nos tienes, pero a partir de este día quebrantamos cualquier maldición que por esta causa hubiese llegado a nuestras vidas y a nuestras finanzas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Es un principio espiritual. Si lo ponemos por obra, de seguro Dios va a responder. Siempre dijo aquí, dice Jehová de los ejércitos. No lo digo yo. Y si Dios lo dice, Él lo cumple. Tú, si no se ha suscrito al canal, ahí aparece en pantalla, dele suscribirme y le da clic a la campanita de notificaciones, deje sus comentarios y también comparta con sus amigos. Y en nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Si no le ha dado me gusta, dele me gusta a la página y empiece a disfrutar todos nuestros contenidos. 317-427-0754 es nuestra línea de contacto si desea
hablar con nosotros, por supuesto, estamos aquí para servirle. El Señor les bendiga en gran manera. Los dejo con esto. Quien el diezmo retorna sin restricción, reconoce en Dios la fuente de su provisión. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.